Buenos días. Sean todos cordialmente bienvenidos. Muchas gracias nuevamente a Sánchez Aguilar Esquer, a Reginaldo y a Manuel por la oportunidad de compartir con ustedes este tipo de temas tan importantes y tan cambiantes. Comenzaremos básicamente, vamos a ver el día de hoy algunos temas de importancia, principalmente el entorno de los negocios a partir de una encuesta que se hizo por una casa consultora internacional. Vamos a ver también la parte relacionada con el panorama internacional, el tema de los mercados en nuestro país, cómo ha evolucionado el tema de las entradas y salidas de capital a partir de la presente administración, la parte de las perspectivas del año de 2019 y por último las conclusiones. Debo hacer la aclaración que el análisis que vamos a presentar eminentemente es sobre una óptica más económica. Vamos a tratar de no mezclar la parte política, aunque en este periodo de arranque de la presente administración nos hemos venido a dar cuenta que hay una permanente injerencia o que se pretende dar mayor injerencia por parte del presidente de la República sobre los temas económicos y pues bueno, ya lo mencionaremos en su momento. Primeramente vamos a ver que en esta encuesta que se hizo se le preguntó a las 50 empresas más importantes de nuestro país acerca de la evolución de los negocios en México. Y la mayor parte de ellos, el 96% de estas empresas se siente optimista del panorama hacia enfrente de los próximos 3 años. Entonces eso nos habla de un mercado, de un robustecimiento y de una consolidación del mercado interno hacia los próximos 3 años. También nos habla de una confianza pese a todo lo que hemos venido analizando y observando con la actual administración, hay confianza en el país. El 85% de los encuestados consideran que el crecimiento de la economía va a ser del orden del 2%. Ahorita cuando analicemos el tema del paquete económico, pues vamos a ver lo que está planteado en el paquete y lo que se estima para temas tanto presupuestales como estadísticos. Por otro lado, el 46% de los encuestados consideran que los cambios tributarios van a forzar a hacer cambios en los modelos de operación. Ustedes, como bien lo saben, todas las empresas, al haber cambios en las estructuras tributarias, pues se tiene que replantear toda la parte operativa y toda la estrategia fiscal que se viene realizando dentro de una organización. Por otro lado, los principales riesgos que se asocian para este año han venido cambiando. En primer lugar, podemos analizar el 90% de los riesgos, el 90% de los encuestados considera que los riesgos cibernéticos son los que más tienen presencia hoy en día en las empresas de nuestro país. ¿Por qué? Por el robo de identidad. De repente ustedes estoy seguro que tienen más de una cuenta de correo electrónico, muchas empresas dejaron abiertos los dominios, el hackeo que se viene dando a la banca, el hackeo que se le viene dando a las empresas a través de los portales bancarios, el robo de identidad para fines crediticios, para fines de fraude, ha venido de una manera en aumento muy fuertemente. En alguna ocasión, creo que fue en el mes de noviembre, platicaba en un curso el caso de un muy particular de una empresa fantasma que se estableció en la Ciudad de México reclutando personal. Y al reclutar personal armó expedientes y con esos expedientes tuvo la paciencia de solicitar en nombre de cada persona créditos a largo plazo
esos créditos no se pagaron y las consecuencias fueron catastróficas para muchas de estas personas, que hay más de 45 personas procesadas en este momento por robo de identidad y el expediente estaba perfectamente completo ante la institución bancaria. Entonces, perdón. A ver, un anuncio aquí, un vehículo Ford Taurus, me están avisando que se lo van a llevar porque está mal estacionado, placas 423 NFR 7, para que por favor lo muevan y no se tengan que ir a pie o en Uber. Bueno, después del aviso respectivo, les decía, el tema de los riesgos del robo de identidad se ha venido acrecentando. Este riesgo se ha venido tomando así como con más observancia dentro de las empresas y todos tenemos que tener tomar el tema del resguardo de información como una parte muy importante de nuestras empresas. La administración de bases de datos, lo que decíamos, la usurpación tecnológica, etcétera. Otro riesgo, pues es el riesgo tecnológico que va asociado con el cibernético, los riesgos operativos, obviamente los riesgos del talento. Como ustedes bien lo pueden comentar con sus clientes, aquí para no irme muy lejos o hacer muy largo el tema, hay una lenta incorporación generacional en las empresas para incorporar a gente de menor edad en las responsabilidades administrativas. Los riesgos regulatorios, de los cuales pues se van a hablar ampliamente sobre todo con la parte fiscal. Y por último, la parte relacionada con una nueva estrategia fiscal en que se va a apoyar la autoridad, que es en las empresas fintech. Las empresas tecnológicas que van a brindar servicios financieros están generando plataformas que ya inclusive ya se le presentó a la autoridad como un proyecto, nada más que ahora pues, realmente no sabemos qué rumbo tome el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. El objetivo es que siempre les generan una auditoría a través de las chequeras, o sea, lo primero que se revisa en una auditoría son las chequeras de los clientes. Entonces, lo que se va a hacer a través de las fintech es auditar las compras, es decir, las empresas que facturen van a tener un archivo muy particular. La idea es tener el archivo de las compras para poder a través de las compras lo que no se bancarizó poderlo considerar como un ingreso. Es un proyecto para las fintech, entonces generar un historial crediticio de aquellas empresas que de alguna manera compran en efectivo o no piden factura, pero sí alguien le expide un comprobante fiscal por la venta. Entonces, este es otro proyecto que ya está en puerta. Por otro lado, en el panorama internacional, de alguna manera hemos visto cómo durante la primera parte del mes de enero, la primera quincena del mes de enero, nuestra moneda se ha venido apreciando. Mucha gente decía y decimos que el mercado va a seguir volátil, así lo ha seguido y va a estar. Sin embargo, se han venido dando sucesos que no hay que perder de vista. Primero, Estados Unidos ha venido jugando a te dije, no te dije, te amenazo, no te amenazo, hago, no hago. Y en este proceso de las guerritas con China, con Corea, finalmente con Estados Unidos y China, ya el señor Wilbur Ross y el ministro de Comercio Exterior de China en materia comercial dijeron sí, nos podemos poner de acuerdo, no nos vamos a hacer daño, y empezaron con ese estira y afloja en donde los chinos dicen va, nos podemos sentar a platicar. Ya hay acuerdos muy específicos en el sector agropecuario, en el sector energético con China, y esos acuerdos son la primera parte de algo que va a redundar en un buen acuerdo comercial.
le quitó presión a los mercados internacionales la parte relacionada con la buena disposición para negociar el acuerdo China con Estados Unidos. Por otro lado, también ya se anunciaron medidas para impulsar al sector automotriz y para impulsar el sector de bienes duraderos, sobre todo la parte relacionada con bienes de capital. Por otro lado, la Reserva Federal, recordemos que cada vez que se reúne la Reserva Federal se levantan minutas. En esas minutas se plasman todos los acuerdos relacionados con los riesgos que tiene la economía, riesgos internos y riesgos externos, o sea, endógenos y exógenos. Esos riesgos ya los determinó en la minuta del mes de diciembre Estados Unidos como muy focalizados. Primero, una desaceleración de China, que esta desaceleración puede tener algún contagio con la economía norteamericana. Por otro lado, la política fiscal que el año pasado puso en marcha Estados Unidos ha venido disminuyendo sus efectos en la economía norteamericana. Recordemos que Estados Unidos le pidió, casi obligó a muchas de sus empresas a quedarse, a operar dentro de Estados Unidos y a disminuir operaciones en plantas o en ciertos lugares de América Latina. Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también dijo: vamos a tener paciencia para poder observar lo que ocurra en los mercados internacionales y a partir de que consideremos importante subir las tasas, las vamos a volver a subir. Mientras tanto, vamos a ser un observador de lo que ocurra en el mundo. Por otro lado, la parte no está ahí, pero entra dentro del esquema de análisis. Recordemos que en México se incrementó la tasa de interés a niveles de 8.25, ahorita lo vamos a comentar en otra lámina, pero esto también le quitó presión a los mercados internacionales y aceleró la entrada de flujos a nuestro país. Por otro lado, también es importante que mencionemos, en el último mes el peso mexicano ha cotizado entre los 18.92, 18.93 hasta los 19.50, digamos que va a seguir en ese rango por los próximos días. Rápidamente, en un vistazo a las monedas de América Latina, el real brasileño anda sobre los 3.68, 3.75, el peso argentino en 37, el peso chileno cayó un 11%, no se ha terminado de recuperar, y lo que comentaba hace un momento de los flujos de inversión extranjera, que ahorita vamos a revisar los números, se han venido acrecentando después de que se aprobó el paquete económico. Por último, y lo que decía hace un momento Reginaldo, el tema de Pemex, muy en particular, hay que subrayarlo. La calificación de deuda de Pemex va a sufrir cambios, la calificación del riesgo país va a sufrir cambios, porque todavía no es tangible lo que el presidente nos está diciendo, de que nos estamos ahorrando muchos millones de pesos, de que la corrupción va a disminuir. El tema es que sigue habiendo fugas y vamos a ver en dónde terminan los resultados financieros, sobre todo de una paraestatal tan importante como lo es Petróleos Mexicanos. El paquete económico de 2019, como ya bien también decía Reginaldo, se presentó el 15 de diciembre del año pasado. Básicamente pues incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos y los criterios generales de política económica. No propone nuevos impuestos, no propone aumentos a los existentes, sino adecuaciones a las normas actuales. Y de las adecuaciones, pues vamos a hablar toda la mañana, que si es un beneficio fiscal la reducción del 8%, que si es el 20% o es una tercera parte del ISR, lo vamos a ir revisando durante el avance de la mañana, pero
La realidad de las cosas es que, si bien es cierto que no se plantean nuevos impuestos, sí nos enredaron todo el panorama, sobre todo para la operación práctica de las empresas en relación a: ¿tengo derecho al beneficio fiscal, al crédito fiscal del 8? Sí, solo sí, me anoto en el padrón del SAT y cumplo con estos requisitos. Nos lo han vendido como que es el 20% del ISR, pero no es el 20% del ISR, es una tercera parte del ISR al que yo voy a tener derecho si cumplo con ciertos requisitos. Pero bueno, de eso hablaremos durante toda la mañana. Y también lo que se decía de que se van a presentar otras iniciativas que se van a ir adecuando y presentando en el Congreso sobre temas que realmente el Ejecutivo principalmente tenga interés en comentarlas y en cumplirlas. Se estima que el crecimiento real del Producto Interno Bruto sea para fines de este año entre el 1,5 y el 2%. Para fines presupuestales, 2%, que es la discusión del presidente con una institución bancaria, que le dijo que el 1% y dijo: no, yo tengo mi información y es el 2%, y casi creo que hubo un reto ahí del presidente hacia la institución. La realidad de las cosas es que son cifras estimadas y conforme vayamos avanzando van a seguir sufriendo adecuaciones. Presupuestalmente el 2, y entre el 1,5 y el 2 es lo que estamos pensando en que va a crecer la economía del país. La inflación estimamos que cierre sobre los 3,4%. El precio del petróleo, según el paquete económico ya autorizado, está proyectado en $55. También tenemos un promedio en la tasa de interés del 8,3%, ya son cifras que prácticamente se alcanzaron y que ahorita vamos a terminar de revisar. Por otro lado, el tipo de cambio, el gobierno lo estima en 20 pesos por dólar y un superávit primario en el balance del 1% del Producto Interno Bruto. Algo que no se ha dado a conocer así como con mucho bombo y platillo, como que están muy focalizados en la parte del IVA y del ISR, es el relacionado con la retención del impuesto sobre la renta en las instituciones del sistema financiero. De tal suerte que para 2019 hubo un cambio que yo creo que ya se dieron cuenta. Para los depósitos, tanto en pesos como en moneda extranjera, la tasa era del 0,46% y el aumento que se da en el ISR es al 1,04%. Es decir, viene un incremento en la tasa del impuesto sobre la renta del 226% sobre los depósitos que ustedes tengan por concepto de los intereses pagados. De tal suerte que el mensaje de la Federación es: si tú tienes dinero y te están pagando intereses, antes me pagabas muy poquito y ahora quiero que me pagues más. Entonces, por eso te estoy cobrando más impuestos sobre la renta. Entonces, pasamos del 0,46 al 1,04. Esto tiene un impacto muy importante, sobre todo en las retenciones por concepto de intereses pagados a los que depositan, a los que tienen inversiones en moneda nacional o en moneda extranjera. El gobierno federal, en su exposición de motivos, justifica esta alza a partir de que las tasas de interés también tuvieron un incremento importante. Lo que el gobierno federal perdió de vista es que las tasas de interés en el último año no subieron 226%. Si ustedes revisan, y ahorita lo vamos a ver, en el último año las tasas rondaron entre el 6,5% y el 7,5%. Subieron las tasas al 8,25% para fines de mantener la estabilidad en la economía, poder captar recursos y mantener los mercados en calma, pero no subieron en la misma proporción las tasas. Por otro lado, esta retención
constituye un pago provisional para las personas físicas que se encuentran obligadas a presentar su declaración en el ejercicio en la que el ingreso acumulable corresponda a los intereses reales obtenidos y el impuesto retenido se puede acreditar contra el impuesto a pagar en el propio ejercicio. Por otro lado, las personas físicas que en el ejercicio obtengan ingresos por concepto de intereses menores a 100,000 pesos y a las que no se encuentren obligadas a presentar su declaración anual, este impuesto lo van a considerar como definitivo. Entonces habrá que analizarlo y tomar sus precauciones. Vamos a ver rápidamente un vistazo a los mercados. En nuestro país, en los primeros 15 días después de que toma posesión el presidente López Obrador, hubo una salida real de capitales del orden de los 1,145 millones de dólares. Después de que se anuncia el paquete económico, pese a que ya se habían dado a conocer el tema del aeropuerto de Texcoco y todo lo demás que ya sabemos, viene un anuncio por parte de Banco aumentando las tasas a niveles del 8.25, la tenencia de valores gubernamentales en poder de extranjeros se incrementa sobre un 3%, es decir, tuvimos ingresos del orden de los 3.227 millones de dólares. Del 14 de diciembre al 4 de enero se registra más demanda de papel que se presenta principalmente en los bonos de largo plazo por el orden de los 1.625 millones de dólares. También principalmente esto está conseguido por los certificados de la Tesorería de la Federación, entra lana por el orden de los 276 millones de dólares. El mercado de renta variable, que es el mercado de capitales, tiene en diciembre una salida de 218 millones de dólares, sin embargo, el balance del año pasado es positivo, es decir, entre entradas y salidas entró más dinero del que salió por el orden de los 2.441 millones de dólares. Es importante señalar, en nuestro país actualmente ya operan dos bolsas de valores. En la más robusta, en la que nosotros conocemos, que es la Bolsa Mexicana, operan 143 empresas. De esas 143 empresas, este año se van 5. Esas 5 empresas se van por diferentes circunstancias. Geo por el lado de la quiebra mercantil y la SAL por el lado de que ya no le conviene estar en el mercado por un tema de que sus acciones no tienen esa negociabilidad en el mercado, esa aceptación. Automotriz Racini, Banco Santander México se sale, se va al sistema internacional de cotizaciones, abandona el piso tradicional y la fábrica de galletas no es comercial, de galletas Magma, también sale del mercado. Por otro lado, es importante señalar, el año pasado por primera vez no hubo ninguna oferta pública inicial. Es decir, no hubo ninguna empresa que fuera a levantar recursos para capitalizarse, derivado de que nunca se vieron las condiciones propicias para colocar nuevas acciones. Hace 10 años esto no ocurría, esperemos que este año a partir de la incorporación de la segunda bolsa veamos algún cambio en el mercado. Este año se presenta como el primer año de operación de 2 bolsas. El año pasado arranca la bolsa de valores, la Bolsa Institucional de Valores, la BIPA, y opera a la par de la Bolsa Mexicana de Valores. Y la Bolsa Institucional de Valores estima que en los próximos 5 años se podrían incorporar alrededor de 200 nuevas empresas a razón de 5 a 25 empresas por semestre, y ya con algunos ajustes es el dato que ellos están proporcionando. Por otro lado, para el año que viene, bueno, para este año, con las condiciones que hoy tenemos, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto, inflación y tasas, para México estamos estimando que sí crezcamos por debajo del 2%, el 1.9%, pero el crecimiento deberá andar entre el 1.5 y el 1.9%. Estados Unidos igual, 1.7, 1.8.
La inflación en México, recordemos que este año terminamos sobre niveles del 4.83%, deberá de bajar la inflación sobre niveles del 4%, la inflación en Estados Unidos el 2.3%, la tasa promedio no baja, la tasa objetivo sobre niveles del 8.25% y el bono a 10 años de México sobre niveles del 8.73%, con un análisis tomado desde el año de 2016 con la evolución hasta diciembre de 2019. El tipo de cambio, si las condiciones continúan como hasta ahorita, en promedio para el próximo año deberá rondar los 20 pesos, 19.90. Esperemos que ese voto de confianza que ya se le dio al gobierno federal en materia económica lo sepa capitalizar y no lo eche por la borda el actual presidente. Entonces tenemos el dólar euro sobre niveles del 1.17, el peso euro sobre niveles del 23.28 y hasta ahí con la parte, las demás monedas las revisan cuando les dé sueño, no puedan dormir y ahí se ponen a localizarlas para que sea muy natural la dormida. Por otro lado, la tasa objetivo, este es un gráfico desde 2008 para que ustedes vean la evolución de cómo ha evolucionado la tasa objetivo. Si ustedes se fijan, de 2010 a la fecha, pues traíamos tasas por debajo del 8%, 3,5%, 4,5%, 5,5%. La información es hasta el día jueves 17 de enero, en donde Banco de México sigue manteniendo su perspectiva de que la tasa objetivo en este año se mantenga en el 8.25%, por lo menos en el fondeo primario que le llamamos, ¿no? Ahí en la parte de abajo está 2010, 11, 12, 13, 14, una línea de tiempo de 2010 hasta 2018. El tipo de cambio fix, recordemos que es el tipo de cambio promedio de las instituciones bancarias, eliminando los tres precios más altos, los tres precios más bajos y con un promedio de las cotizaciones que se negocia el precio interbancario. Veamos la evolución desde 1995 a la fecha de liquidación. El tipo de cambio fix para el 21 de enero estamos cerrando sobre niveles del 19.0630. La semana que termina el mercado toca niveles del 18.94. El viernes pierde terreno y se va hasta niveles del 19.06 pesos por dólar. Los activos internacionales netos, o sea, las reservas internacionales. Las reservas internacionales siguen en niveles muy aceptables, sobre los 177,000 millones de dólares, casi 178,000. La fecha disponible de la información es al 14 de diciembre. Esperemos que la actual legislatura, más que olvidar, consideren este tema como un tema eminentemente de estabilidad macroeconómica para el país, que nos da respaldo a lo que se hace y no le quieran meter mano para otros fines, porque esto finalmente es una carta de presentación para el tema de calificación de riesgo país, para todos los temas financieros, que es muy importante. Mientras Banco de México siga manteniendo la prudencia en el manejo de la política monetaria cambiaria, creo que hay posibilidades de mantener los fundamentales como hasta ahorita en niveles muy razonables para todos nosotros. Por otro lado, la inflación cierra sobre niveles del 4.83, como ya lo comentábamos hace un momento. Este es el gráfico de cómo se ha venido comportando la inflación. Y pues a manera de concluir, porque creo que ya el tiempo ya se terminó, nada más que aquí el licenciado Oscar me robó como 15 minutos. Primero, 2019 va a ser un año económicamente complejo.
el tema del desabasto inicial que se presenta en gasolinas tiene un impacto en el suministro de bienes y servicios en nuestro país. Ya se vendrá a cuantificar posteriormente, va a continuar la volatilidad. Por otro lado, la actual administración ha manifestado evidentemente impericia para operar administrativamente en nuestro país. Deberán de corregir toda la parte relacionada con el cómo se vienen haciendo las cosas, cómo replantearlas. Por otro lado, el presidente tiene que aprender a descentralizar la toma de decisiones. Hay una concentración excesiva del qué se tiene que hacer y me recuerda a los tiempos de Echeverría. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Ojalá que no caigamos en ese esquema, pero no estamos muy lejanos de ello, ¿no? Debe haber más respeto a las instituciones. El propio presidente no ha respetado como debe ser las instituciones, se han tomado decisiones muy arbitrarias que también tienen consecuencias, y los retos de la actual administración es el combate a la corrupción, el combate a la inseguridad, el respeto al Estado de Derecho, son retos muy importantes. Y por otro lado, utilizar mejor el voto de confianza de la comunidad de inversionistas y de la población en general. Ya se acabó la campaña, que se pongan a hacer las cosas más en serio y que tomen el papel verdaderamente de gobierno, no de políticos que están haciendo campaña. Bueno, por mi parte muchas gracias, es todo. Y